Muy bien chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy estamos con geometría. El tema es líneas notables en el triángulo. Presten mucha atención para que sepan cómo vamos a usar estas líneas y de qué nos habla cada una de ellas. ¿Ah? Cuando hablamos de líneas notables nos referimos a líneas en específico que tienen alguna característica en especial. ¿Ya? Estas líneas tienen algunas propiedades que las vamos a mencionar a continuación. La primera de ellas se llama altura. En un triángulo, chicos, ustedes pueden trazar una altura, pero no solamente una. Un triángulo llega a tener tres alturas diferentes dependiendo de dónde estén ubicadas. Por ejemplo, si el triángulo es acutángulo como el que ves aquí, una de las posibles alturas está partiendo en el vértice B y llega hasta el lado opuesto. Mira, si él es el vértice B, ¿quién es su lado opuesto? AC. Llega hasta aquí, pero formando 90 grados. Y podemos poner aquí un punto cualquiera, por ejemplo, el punto H. Esta es una altura interna porque está dentro del triángulo. Ahora, profesor, ¿siempre se traza de aquí a aquí? No. Yo podría trazar, por ejemplo, a partir del vértice a su lado opuesto, puedo trazar y aquí se podría formar otra altura. 90 grados, esta sería otra altura. Aquí le voy a poner el punto S y ahí tendríamos. Y por último, aquí también tendríamos una última altura más. ¿Ya? Esta de aquí también sería una altura. Si tú te das cuenta, un triángulo, cualquier sea el triángulo, siempre va a tener tres alturas. ¿Por qué? Porque tiene tres vértices. ¿Ya? Pero por lo general, cuando trabajamos en un ejercicio, por lo general nos da solamente una de las alturas. ¿Ya? Así que recuérdate, todo triángulo tiene tres alturas. Ahora, en este caso, las alturas están dentro o fuera del triángulo. Claro, pues dentro del triángulo. Cuando el triángulo es acutángulo, las tres alturas deben estar en el interior del triángulo. Es cuando es acutángulo. ¿Este qué tipo de triángulo es? Triángulo rectángulo, ¿sí o no? Para un triángulo rectángulo, dos de sus alturas van a ser sus catetos. Por ejemplo, si yo te digo, en este triángulo, ¿quién es una de las alturas? Una de ellas será PQ. Ah, ya, profesor, porque mira, desde el vértice B hasta el lado QR forma 90 grados. Esta es una altura. Esta ya es una altura. La vamos a remarcar. Esta ya podemos decir que es una altura. Ahora, profesor, si el triángulo lo volteamos un poquito, o yo quiero calcular la altura desde el punto R, esta de aquí abajo también sería una altura. Ya tenemos dos alturas. ¿Quién sería la tercera altura? La que sale de Q y llega hasta PR. Aquí. Más o menos así. Esta también sería una altura. Y ahí están las tres alturas. ¿No? Entonces no te olvides, si el triángulo es acutángulo, todas las alturas están dentro de la figura. Si el triángulo es rectángulo, un lado y otro lado es la altura. Un cateto y otro cateto vienen a ser la altura, cualquiera de los dos, dependiendo cómo esté la figura. Y si quieres dibujar la tercera altura, sale de Q hasta este punto que está aquí. Recuerda que la altura siempre forma 90 grados. Aquí ya está formando 90, acá también 90. En cambio, si el triángulo es obtusángulo, como el que está acá, mira, este es un ángulo obtuso, ¿ve? Este es un ángulo obtuso, tú ya sabes, obtuso mayor que 90, ¿verdad? Si es un triángulo obtusángulo, una de las alturas puede ser por aquí, 90 grados. Ahí está, una altura. Pero si yo quiero trazar de aquí, de D, yo no puedo trazar así una altura porque acá no va a formar 90 grados, es imposible. 90 grados es recto como un cuadradito. Ah, ya, profe, entonces tendrá que ser así. Pero si ahora lo hago así, no hay. ¿Dónde forma? Ah, tenemos que extender este lado, prolongar. A esto se llama prolongar. Y en la prolongación de EF, aquí afuera habrá una altura, pero esta altura será
altura externa. Desde D hasta H, esta línea se llama altura, pero altura externa. Entonces no te olvides, ¿ya? Cuando es acutángulo, todas las alturas salen dentro. Cuando es triángulo rectángulo, un cateto y otro cateto son las alturas. La otra altura sale adentro. Cuando es un triángulo obtusángulo como aquí, sale altura exterior. ¿Ya? Es importante. Recuerda siempre que la altura forma 90 grados con el lado que está llegando o al lado que está llegando. No en el vértice, sino al lado. Segunda línea notable se llama mediana. ¿Qué significa mediana? Mediana es una línea que empieza en un vértice y llega exactamente al punto medio del lado que está al frente. Por ejemplo, mira, yo voy a tomar acá el punto Q. Del punto Q, ¿qué lado está al frente? PR. Ya, entonces yo puedo hacer una línea así más o menos, que llega hasta aquí. Y vamos a decir que este es el punto F. Si este es el punto F y yo realizo este dibujito, a ver, para que más o menos entiendas. Un serruchito por aquí, otro serruchito por aquí. F es punto medio de PR, ¿sí o no? F será punto medio, porque está exactamente en la mitad, de serruchito, serruchito. Ya, es en este momento que a QF se le llama mediana. Mediana. ¿Por qué? Empieza en un vértice y llega hasta el punto medio del lado que está al frente. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser una mediana. Divide este lado en dos partes iguales. Vamos con el concepto de bisectriz. Más o menos ya lo hemos visto. Bisectriz es aquella línea que divide en dos a un ángulo, ¿sí o no? Ya. Pero tú sabes que en un triángulo existen dos tipos de ángulos. Ángulos internos y ángulos externos. Por ejemplo, imagínate que tenemos aquí el ángulo B. Observe el ángulo B. Aquí todo esto es el ángulo B. Si yo quiero trazar su bisectriz, será pues por dentro de la figura. Dentro de la figura del triángulo. Ahí está su bisectriz. Profesor, ¿y si es bisectriz, divide en dos partes iguales? Claro, por eso es que esta partecita y esta partecita tienen que ser iguales. A esta línea que acabamos de dibujar, que va a llegar a cualquier punto, un punto P por ejemplo, BP se llama bisectriz interior porque está dentro de la figura y además sale de un ángulo interior. ¿Ya? En cambio, mira, aquí tú tienes un ángulo exterior, ¿ve? Este es un ángulo exterior, eso ya lo sabemos por las clases pasadas. Ese ángulo exterior también puede tener su bisectriz. A ver, voy a trazar, más o menos será pues por aquí. Voy a trazar, calculando, y esto va a continuar, esto no termina, pero acá le puedo poner, por ejemplo, R. Y si CR es bisectriz exterior, entonces este ángulo con este ángulo tienen que ser iguales. ¿Ya? Recuerda que una bisectriz divide al ángulo, ojo, ángulo, en dos partes iguales. Algo que casi siempre se confunde el estudiante es en lo siguiente. Me dice, mira, profe, si aquí este ángulo es alfa y aquí es alfa, este es bisectriz, entonces AP y PC serán iguales. O sea, si acá hay una bolita, acá también una bolita. No, eso definitivamente no se puede aplicar, porque esto es solo bisectriz. Bisectriz solo divide al ángulo, más no al lado. No podemos decir que son partes iguales. ¿Ya? No siempre cumple. Solamente recuérdate que si es bisectriz, por más que aquí tenga alfa y alfa, nada te asegura que él y él son iguales. Lo mismo pasa aquí. Mira, tiene serrucho, serrucho. Hay dos lados, dos segmentos iguales. Entonces, al frente del serruchito, alfa y acá también alfa. No, eso no, porque la mediana divide al lado,
pero a los ángulos no los divide en partes iguales, no siempre. Eso no deben confundir, por favor, ¿ya? Es importante aclarar. Finalmente tenemos a la mediatriz. Vamos a estudiar 4 líneas notables. La mediatriz dice, la mediatriz es una recta que corta a un lado del triángulo. Por ejemplo, acá me dice que debo dibujar la recta L, que es mediatriz de PR. Allá, entonces voy a dibujar, a ver acá, una recta L que corta a PL, a PR. Pero, ¿qué es una mediatriz? Una mediatriz es una línea, es una recta que divide exactamente por la mitad al ángulo, al lado, que divide exactamente por la mitad al lado, en este caso a PR. Entonces yo tendré que encontrar primero el punto medio. Voy a decir que este punto es el punto A, y como exactamente lo va a cortar por la mitad, voy a decir que ese es punto medio. Entonces, si es punto medio, un tronquito por aquí y otro tronquito por acá. Esto para decir que es punto medio y tienen las medidas iguales. ¿Ya? Listo. ¿Ya está? Ya está. Ahora, esta línea no solamente va a pasar por este punto, porque mira, si yo lo dibujo, puedo dibujar así. Aquí, esa línea. Pero esa no sería una mediatriz. Una mediatriz pasa por este punto y corta a PR por la mitad, pero forma 90 grados. O sea, es perpendicular. Y la única forma de ser perpendicular es de esta manera. Así. 90 grados en esta parte. Eso es una mediatriz. Es una línea que corta al lado por la mitad y forma 90 grados. Eso es una mediatriz. ¿Ya? Aquí, 90 grados. ¿Dónde corta por la mitad? Al lado que me dice PR. Ahí, entonces a PR por la mitad. ¿Dónde forma 90 grados? En PR también 90 grados. No te olvides, ¿ah? Mediatriz forma 90 grados y corta por la mitad. Vamos con 3 teoremas muy importantes en este tema. El primer teorema nos habla sobre bisectrices interiores. Mira, vas a darte cuenta. Imagínate que tienes un triángulo cualquiera y de aquí, de este ángulo, vamos a trazar una bisectriz interior. Ya está. Bisectriz interior. Si es que es bisectriz interior, tú me dirás, bueno, profe, bisectriz interior, este ángulo es alfa y este otro también es alfa, bisectriz interior. Hasta ahí nada del otro mundo. Luego vámonos a otro ángulo y también le voy a trazar su bisectriz interior. Ya está. Ahí también le trazo su bisectriz interior. Si esta línea también es bisectriz interior, yo no puedo decir alfa, alfa también. Tiene que ser otra letra. Por ejemplo, beta y beta. Ya está. 2 bisectrices interiores y mira, aquí adentro se forma un ángulo, un triángulo más pequeño. Entonces, este ángulo nosotros lo podemos calcular. ¿Usando quién? Usando el ángulo que está arriba. A este ángulo le voy a poner X y este ángulo va a ser θ. ¿Ya? ¿Cómo se puede calcular, profesor, X? Según la propiedad, según el teorema, me dice que el ángulo X es igual a 90 grados, siempre se pone 90. En este problemita siempre se pone 90. Más el de arriba, θ, entre 2. ¿Ah? 90 más θ entre 2. Eso tienes que aplicar. Pero ojo, eso sirve para calcular solo esta partecita de aquí, esta propiedad. Siguiente teorema. Tenemos un triángulo ahora en esta parte. Y ahora ya no voy a hacer bisectrices interiores, sino exteriores. Mira, aquí voy a trazar una línea. Esta va a ser bisectriz exterior. Y por aquí arriba también voy a trazar bisectriz exterior. Ya está. Listo. Tengo 2 bisectrices exteriores.
Se parece un poquito a la propiedad del pescado que habíamos visto en la clase anterior, pero la diferencia es que ahora usamos bisectrices. Alfa, alfa, y aquí arriba, beta, beta. Ah, ya. Aquí vamos a poner el ángulo teta y aquí el ángulo X. ¿Cómo se puede calcular el ángulo X? Mira, el ángulo X es como la colita de un pescadito, ¿ve? Porque acá es como si fuera un pescadito. X va a ser igual. Si acá hemos usado la suma, aquí se usará la resta. X es igual a 90 menos teta entre 2. Ya sabes quién es teta, quién es X y cómo se aplica. Finalmente, la última propiedad que vamos a analizar es cuando tenemos una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Bisectriz interior la voy a trazar por aquí. Bisectriz interior. Ya está. Y luego bisectriz exterior. Ahí está. Listo. Si se dan cuenta es como si fuera una mariposita, ¿no? ¿Ve? Parece la mariposita que hemos visto en la clase anterior. Igualito, ¿eh? Si esta es bisectriz interior, alfa, alfa. Y si esta es bisectriz exterior, vamos a poner beta y beta. Aquí arriba vamos a poner el ángulo teta. Y en esta puntita será el ángulo X. Para calcular el ángulo X, simplemente se pone X es igual a teta entre 2. ¿Ya? Entonces, estas propiedades vamos a recordar para utilizar de acuerdo a los ejercicios que me piden. Además, no te olvides de las 4 líneas. Si es necesario, vuelves a revisar el video para que puedas entender bien. Vamos con la actividad número 6. Me pide ordenar las alturas de menor a mayor, desde la más pequeña hasta la más grande. Profesor, ¿y ahora cómo voy a medir? Voy a agarrar mi regla y voy a medir qué altura es más grande y qué altura es más pequeña. Mira, si tú te das cuenta, aquí tienes el triángulo ABC, donde mide 4, 5 y 6 cada uno de sus lados. Este es el mismo aquí, es el mismo aquí. Es el mismo triángulo, solo que lo han dibujado 3 veces. Y mira lo que yo te decía, ve. Una altura, 2 alturas y 3 alturas. Ahora te pide que tú indiques u ordenes las alturas desde la más pequeña hasta la más grande. Obvio no se va a poder resolver con una regla, no te vas a poner a medir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, atento, ¿ah? Lo que tienes que hacer es, la altura que llega al lado más grande es la menor. A ver, ¿quién es el lado más grande? 6. ¿Cuál de estas alturas llega al lado más grande? A ver, la A llega al 5. La altura B llega hasta el 6 y la altura C llega hasta el 4. Entonces, la altura más pequeña, en este caso, es la que llega al lado más grande. Entonces, primero será BH. Primero vamos a poner la altura HB. Es la más pequeña. Luego, la altura mediana es la que llega al lado mediano. ¿Cuál será el lado mediano? 5. Entonces, la altura HA es la siguiente. Y la altura más grande es aquella que llega al lado más pequeño. O sea, aquí al 4. Será HC. ¿Ya? Entonces, espero que se haya comprendido más o menos esto. En realidad tiene una explicación un poquito más compleja, pero te lo estoy tratando de resumir. ¿Ya? La altura más grande es la que llega al lado más pequeño. Y la altura más pequeña es la que llega al lado más grande. ¿Ya? Simplemente es cuestión de observar. Ejercicio 2. Siendo BM bisectriz interior, calcular el valor de X menos Y. Queremos calcular X menos Y. ¿Ya? Entonces, mira, este es importante. Me dice, PM es bisectriz interior. De B hasta M, esta línea que está aquí es bisectriz. ¿Qué cosa es una bisectriz? Una línea que divide en dos partes iguales. Y justo, mira, ve, teta, teta, a dos partes iguales. Ya está.
Ahora, concéntrense a ver, jovencitos, señoritas. Fíjate el triángulo ABC. ABC. Tengo un ángulo 70, otro ángulo 40. 70, 40, ellos dos ya suman 110. ¿Sí o no? Ah, ya, 70 y 40, 110. Si yo le sumo todo este ángulo que está arriba, todo el ángulo B, la suma de los tres debe llegar a 180, ¿sí o no? Pero 70 más 40 es 110. ¿Cuánto falta aquí arriba? Otro 70. Para que llegue a 180. Pero, profe, mira, si todo de arriba es 70, mitad y mitad, 35, 35. 35, 35. Sencillo. Ahora, puedes aplicar aquí para X y para Y. Mira, 70 y 35 llegan a 105. ¿Sí o no? ¿Cuánto le falta aquí a este ángulo Y para que lleguen a 180? 105 para llegar a 180 será 75. Este angulito de aquí debe ser 75. Ahora, 40 y 35 es 75. Aquí, en este ángulo, ¿cuánto falta para llegar a 180? 105. ¿Ya está? Una vez que sabemos eso, X vale 105, Y vale 75. Restamos 105 menos 75, 30 sería la respuesta para el ejercicio número 2. O sea, lo único que estamos haciendo aquí es aplicar las propiedades de la clase anterior, donde hemos visto triángulos, ángulos internos, ángulos externos. ¿Ya? Suma de ángulos internos, suma de ángulos externos. No es complicado. Ejercicio 3. Me dice, si esta recta L es mediatriz. A ver, mediatriz. Ah, ya. Mediatriz llega al punto medio y forma 90 grados. Ah, ya. A ver. L es mediatriz de AC. Y mira, ve justo. L con AC. 90 grados. Pero llegará al punto medio, ¿sí o no? O sea que si él le pongo una bolita, este también debe medir una bolita. ¿Ya está? Ah, ya, profesor, porque mediatriz llega al punto medio. Ahí está, el punto medio son iguales y forman 90 grados. ¿Pero con quién? Con AC. No me vayas a poner en BCA, no vayas a pensar él con él, porque acá bien claro me dice de AC. ¿Ya? Eso debes tener cuidado. Entonces ahora decimos que 5D es igual a 54 menos D, porque son iguales. 5D igual a 54 menos D. Pasa sumando, 6D es igual a 54. 6 pasa dividiendo 54 entre 6 a 9. Y justamente eso es lo que me pide calcular. ¿Ah? Muy bien, chicos, vamos a continuar con la resolución de los problemitas en el siguiente video. Bien, continuamos con los ejercicios y ahora nos toca trabajar el ejercicio número 4. Ustedes deben tener su libro a la mano para que puedan comprender. 4 dice, ¿en cuál de los triángulos una de las alturas cae en la región exterior del triángulo? O sea, me está preguntando cuál de estos tres tiene altura externa. A ver, yo me concentro en la teoría, lo que les mencioné, altura externa. Ah, ya el profe me ha dicho altura externa cuando el triángulo es obtusángulo. Ah, ya. Aquí, 50, 70, 60. Todos los ángulos son agudos. Este es un triángulo acutángulo. Si un triángulo es acutángulo, todas sus alturas dentro de la región. Me fijo ahora, 30, 70. Ah, profe, agudo, agudo. Ah, también será acutángulo, pero te falta un ángulo, pues. 30 más 70, ¿cuánto es? 100, ¿sí o no? ¿Y cuánto te falta aquí? 80. ¿Todos sus ángulos son agudos? Claro, por lo tanto, esto también es un acutángulo. Ya está, acutángulo.
porque todos sus ángulos son agudos. ¿Ya? Luego tengo 65 y 55. 65 y 55, la suma de ellos llega a... ¿cuánto? 120. Por lo tanto, acá faltará 60. Si me doy cuenta, él también es un triángulo acutángulo. Si todos son triángulos acutángulos, ¿alguno de ellos tendrá altura externa? No, pues obviamente no, porque cuando son acutángulos, todas sus alturas es adentro. Profe, pero mira, acá parecía obtuso. Sí, parecía, pero tú tienes que terminar de completar los datos. ¿Ve? 30, 70, 100, con 80, 180. Este gráfico no está bien realizado. En el libro probablemente ahí lo hayan dibujado un poco mal, pero los ángulos corresponden a un triángulo acutángulo. En este caso, ninguno de los triángulos tiene una altura exterior. ¿Ah? Porque todos son ángulos agudos, todos van a tener alturas interiores. Ejercicio 5 me dice, si BM es mediana, calcular el perímetro de la región ABC. Allá, a ver, mediana, parte de un vértice y llega hasta el punto medio. Por lo tanto, si él es serruchito, aquí también es serruchito. ¿Eso qué quiere decir? Que x más 2 es igual a 2x menos 1. X más 2 igual a 2x menos 1. El 1 pasa sumando al 2, sería 3. Esta x pasa restando y x vale 3. Profe, ¿lo que me pide calcular es 3? No. Lo que me pide es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de ABC. Entonces vamos a poner acá perímetro, pero para ello vamos a poner cuánto vale cada uno de los lados. Si x vale 3, aquí tengo 6. Si x vale 3, aquí tengo 8. Si x vale 3, mira, 2 por 3, 6 menos 1, aquí tengo 5. 3 más 2, también tengo 5. El perímetro será la suma de todos los lados, pues, ¿no? Entonces vamos a poner perímetro del triángulo ABC. A ver, A vale 6, AB 6, más 8, 14, más 10, que mide todo esto, 24 sería la respuesta para el ejercicio número 5. ¿Ya? En el ejercicio 6 me habla sobre los ángulos en un triángulo. Dice, los ángulos de un triángulo son proporcionales a 2, 3 y 4. Ahí nada más me voy a detener para explicarte qué significa. Mira, tú sabes que un triángulo tiene 3 ángulos, ¿sí o no? Y me dice que esos ángulos deben ser proporcionales a 2, 3 y 4. Esto significa que el ángulo más pequeño vale 2, el ángulo más grande vale 3, el mediano, perdón, 3 y el grande 4. Pero si tú sumas 2, 3 y 4, la suma llega a 9 y se supone que debe llegar a 180. Ah, es que no solamente va el 2, el 3 y el 4, aquí se le pone una letra cualquiera. Por ejemplo, le puedo poner 2x, 3x y 4x. Y ahora sí, recién puedo hacer mi ecuación. 2 más 3 más 4 con x me llega a 9x. La suma de los tres ángulos internos debe ser 180. 9 pasa dividiendo y x vale 20. Si x vale 20, entonces este ángulo de aquí será 40. Este ángulo de aquí será 60. Y este ángulo de aquí será 80 porque x vale 20. ¿Ya? Entonces ya hemos calculado cada uno de los ángulos. Pero ahí no termina el problema. El problema me dice lo siguiente. Si del vértice del ángulo mayor, ¿quién es el ángulo mayor? 80. Allá, de aquí, dice. De ahí, de ese vértice, se traza una altura. Lo divide en 2 al ángulo cuyas medidas están en relación de allá. A ver, voy a trazar una altura. A ver, para que entiendas qué es lo que vamos a hacer. De este vértice C, que es el ángulo más grande,
Voy a trazar una altura. Profe, pero la altura siempre es así. No, ya te dije, un triángulo tiene 3 alturas. Si quiero dibujar una altura de aquí, no voy a dibujar pues para aquí arriba. Así no lo voy a dibujar. La altura debe llegar al lado AB. Y va a llegar así, formando 90 grados. Cuando trazo, aquí va a formar 90 grados. Esta es la altura que me dice. Ah, ya. Una vez que trazo esa altura, este 80 se ha dividido en 2 ángulos. ¿Ve? Un ángulo aquí arriba y un ángulo aquí abajo. Ahora, sería lógico que alguien me diga, profe, si él es 80, 40, 40. No, porque eso es una bisectriz. Tú lo que has trazado es una altura nada más. Y ahora el ejercicio te pregunta, este ángulo y este ángulo, ¿cuánto vale? ¿En qué relación están? ¿Cómo se sabe eso, profesor? Fácil. Mira, este 3x lo voy a quitar para que no me estorbe y aquí le voy a poner su valor de 60, porque este ángulo vale 60. Mira, si tú observas, este triangulito que está aquí tiene 60, 90. 60 más 90, 150. ¿Cuánto le falta para 180? Claro, pues le falta 30. Ah, ya, profe, mira, si todo este ángulo de aquí abajo era 80 y el de aquí arriba ya es 30, 30 más ¿quién te da 80? Más 50. Ah, ya, y el ejercicio me dice, ¿en qué relación está él con él? De 30 a 50. Una relación es una fracción. La relación va a ser de 30 a 50. Pero profesor, 30 y 50 se puede simplificar. O sea, quedaría de 3 a 5. Nada más. ¿Ah? Un ejercicio un poquito extenso, pero muy interesante para poder analizar. Vamos con el 7. El 7 también me da un texto, yo tengo que leer y entender. Calcular la medida del menor ángulo formado por dos bisectrices interiores en un triángulo equilátero. O sea, el primer paso será dibujar mi triángulo equilátero. Aquí está el triángulo equilátero. Y luego me dice calcular la menor medida que forma dos bisectrices interiores. Allá. Primero, si es un triángulo equilátero, todos sus lados iguales y todos sus ángulos 60, 60, 60. Me pide dibujar dos bisectrices interiores. Ya mira, aquí voy a dibujar una bisectriz interior. Bisectriz interior. Por aquí también voy a dibujar otra bisectriz exterior. Interior. Ya está. Y si tú te das cuenta, estas bisectrices, bisectriz interior y otra bisectriz interior, aquí forman dos ángulos. Este es el primer ángulo, pero al costadito hay otro ángulo. El que está aquí. Voy a hacerlo con rojito para que diferencie. Este. El ejercicio me dice calcular el menor ángulo que forman. Obviamente a simple vista el menor va a ser el rojo. Pero tú también sabes que si este ángulo era 60 y he trazado su bisectriz, este angulito será 30 y el de arriba también será 30. Porque todo esto era 60. Lo mismo pasa aquí. 30 y aquí arribita 30. Aquí si tú quieres puedes aplicar la formulita que te enseñé, ¿no? Este ángulo se calcula 90 más la mitad de... Si quieres, pero mira, acá está más fácil hacerlo así. Concéntrate en este triángulo que se ha formado, el triángulo pequeño. Tengo 30 y 30. 30 más 30 más este ángulo que falta debe llegar a 180, ¿sí o no? 30 más 30, 60. ¿Cuánto le falta? 120. 120 con el ángulo que está al costadito. Ellos dos son un ángulo llano, un ángulo de 180. 120, ¿cuánto le falta para 180? 60. Ya está. De esa manera podemos calcular y a simple vista me doy cuenta. De estos dos ángulos, ¿quién es el menor? El menor será
60. La respuesta, 60. Porque me pide cuál es el menor ángulo que forman estas bisectrices. Forman uno de 120 y otro de 60. El menor será 60. Ejercicio 8. Calcula el mayor, ahora me dice el mayor ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo de 30 y 60. Voy a dibujar un triángulo rectángulo que tiene 30 y 60. Me dice la mayor medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos agudos. ¿Quiénes serán los ángulos agudos aquí? Obviamente 30 y 60. Y a esos les voy a sacar su bisectriz. A ver, bisectriz más o menos será por aquí. Bisectriz interior. Por aquí será bisectriz interior también. Si trazamos bisectriz interior, igualito que en el ejercicio anterior. Estas dos bisectrices forman dos ángulos. Uno por aquí y el otro al costadito. Aquí. El ejercicio me dice calcular la mayor medida. Ahora me pide la mayor. Ya, entonces yo aplicaré primero el concepto de bisectriz. Si él es 60, cada uno de estos será 30. Aquí también será 30. Porque eso es bisectriz. Si él es 30, entonces este ángulo será 15. El de arriba también será 15 porque es bisectriz. Similar al ejercicio de arriba. A ver, en el triángulo que se ha formado aquí, 30 más 15, 45. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 135. O sea que este ángulo vale 135. Si él es 135, con este rojo los dos dan un ángulo llano. Por lo tanto, él debe ser 45 para que 45 más 135 llegue a 180. El ejercicio me pide indicar el ángulo mayor. El ángulo mayor será 135. ¿Ya está? Sencillo. Ejercicio 9. Calcular el valor de X. Aquí, aplicación de propiedad directa. Mira, tengo el triángulo ABC. Bisectriz interior, bisectriz exterior. Esto es como la mariposita. ¿Recuerdas que te dije? Ya, ahí está. ¿Cómo se calcula esta X? Revisa en tu teoría. X es igual a teta entre 2. Pero aquí no hay el ángulo teta. ¿Quién es entonces el teta? 70. 70 entre 2. 70 entre 2, 35. Nada más. ¿Nada? Pero recuerda que esta puntita es la mitad de esta que está aquí. Si él es 70, 35. Ejercicio 10 es como un pescadito, pero con bisectrices. Ya. ¿Cómo se calcula la colita? La colita es igual a 90 menos la cabecita entre 2. 68 entre 2. Teta será igual. 68 entre 2, 34. 90 menos 34, el valor de teta será 56. Y ya está. De esa manera se puede desarrollar los ejercicios. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la tarde para poder aclarar sus dudas. Hasta luego.